Me llamo Ellie Mercer y tenía 33 años el día en que mi propio padre se rió de mí dentro de una oficina de abogados. Habíamos ido a la lectura del testamento de mi abuelo. El abogado se aclaró la garganta, me miró y dijo que yo había heredado la casa de Sycamore Road y $10. En ese momento la sala explotó en risas. Mi papá se recargó en su silla, sonriendo, y lo dijo tan fuerte que todos lo escucharon, que había perdido el tiempo con un viejo sin dinero y que ahora solo me quedaba un montón de basura. Yo no discutí. Solo sonreí, tomé el billete gastado que pusieron sobre la mesa y salí de ahí sin decir más. Lo que nadie entendió en ese momento fue que ese billete tenía algo especial. Mi abuelo me había enseñado desde niña a leer detalles que otros ignoraban. Y apenas 48 horas después, yo ya sabía exactamente lo que habían hecho. La oficina pertenecía a Howard Puig, el abogado que había manejado los asuntos de la familia Mercer por más de 30 años. Tenía esa forma de leer documentos como si le diera pena lo que estaba diciendo. Mi tío Curtis estaba sentado junto a la ventana, con traje gris bien planchado, tranquilo como alguien que ya conocía el final de la historia. Su esposa Brenda no dejaba de revisar el celular. Mis dos primos se habían quedado con las sillas buenas. Mi padre, Raymond, ocupaba la cabecera como si siempre hubiera sido su lugar. Yo me quedé cerca de la puerta. El abogado empezó con la herencia del negocio familiar. Curtis se quedaría con el control operativo de Mercer Hardware and Supply. Mi padre recibiría las cuentas en efectivo, mis primos obtendrían pequeñas sumas. Luego llegó mi nombre y su voz bajó un poco, como si pesara cada palabra. A Ellie le dejo la casa de Sycamore Road y $10. Por un segundo nadie habló. Después Brenda fue la primera en reír, una risa seca, y luego todos la siguieron. Curtis no se rió, solo me observó, y eso fue lo único que recordé después. El abogado deslizó un sobre hacia mí y dentro había un billete de $10, suave, viejo, con las esquinas gastadas. Mi padre se limpió los ojos de la risa como si fuera el mejor chiste del mundo y dijo que $10 y una casa en ruinas era una gran broma, que mi abuelo de verdad me había querido a su manera. Yo sostuve el billete y sentí lo delgado que era, lo cuidadosamente envejecido. Mi abuelo siempre guardaba los billetes nuevos para lo básico y los viejos para enseñanzas. Nunca daba uno así por error. Y en medio de todas esas risas, solo me hice una pregunta. ¿Por qué un hombre que etiquetaba cada tornillo de su taller me dejaría exactamente eso y nada más? Guardé el sobre en mi abrigo, agradecí al abogado y me levanté. Nadie notó que no estaba molesta. En el pueblo me conocían como la chica tranquila de la biblioteca. Yo trabajaba en la sucursal de la calle Tercera, acomodaba libros, ayudaba a personas mayores con sus impuestos y comía en mi escritorio. Me gustaba el orden, me gustaba que las cosas tuvieran sentido cuando las seguías hasta el final. Durante los últimos 5 años de vida de Walter, también fui la única que siempre estuvo ahí, llevándolo a su cardiólogo el segundo martes de cada mes. Los domingos yo le llenaba su pastillero. Me sentaba con él mientras el resto de la familia siempre estaba ocupada con algo más importante. Yo nunca lo veía como un problema. Si lo quieres llamar debilidad, supongo que lo era. Yo cargaba cosas que nadie me pedía cargar, como si soltarlas fuera lo mismo que rendirme. Mi abuelo lo entendía mejor que nadie. Cuando yo tenía 8 años, solía esconder una moneda en alguna parte de la casa y me dejaba una serie de números en una libreta. Cuenta con cuidado, me decía tocando la hoja con el dedo. Y esos números nunca eran al azar, eran una pista, una raíz, una página de un libro, una esquina del piso, un cajón del lado izquierdo. Me tomó un verano completo empezar a entender su forma de pensar. Después de eso, era como si pudiera leerlo como un mapa. Para la familia, eso era solo un juego raro de un viejo con su nieta. Pero para mí fue la primera vez que sentí que alguien realmente creía que yo era inteligente. Por eso, cuando mi papá dijo que mi herencia era pura basura, no me sentí pequeña. Sentí el borde gastado de ese billete de $10 en mi bolsa, y me acordé de un hombre que jamás me dio un número que no llevara a algún lugar. Las risas en esa oficina tenían sentido cuando entendías lo que mi familia pensaba de Walter. Él abrió Mercer Hardware en 1968 con un préstamo y un apretón de manos.
Durante años fue la tienda donde los constructores del condado compraban clavos y donde muchos niños compraban su primer navajita. Luego mi padre y mi tío crecieron, entraron al negocio y decidieron que el viejo ya lo estaba estorbando. Modernizaron la empresa. Pusieron una segunda caja, una línea de crédito, una oficina con computadora que Walter nunca tocó. Poco a poco lo fueron moviendo del centro del negocio al mostrador de enfrente, luego a una silla junto a la puerta, y después directo a su casa. Para cuando yo entré a la universidad, la historia ya estaba decidida dentro de la familia. Walter había sido un buen hombre, pero un mal hombre de negocios. Que había dejado caer la tienda, que nunca ahorró, que no sabía invertir, y que iba a morir sin nada. Raymond lo repetía tanto que ya sonaba como verdad absoluta. Mi papá es buena gente, decía, pero no podría ni manejar un puesto de limonada. Yo también lo creí por un tiempo. ¿Por qué no lo haría? Manejó una camioneta de 15 años y recortaba cupones como si fuera deporte. Pero había algo que nunca encajaba. Walter era la persona más exacta que he conocido. Cuadraba su libreta de banco hasta el último centavo. Guardaba recibos en orden cronológico, incluso desde la época de Nixon. Un hombre así no pierde el control del dinero por accidente. Una vez, cerca del final, me tomó la mano en el porche y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. La tienda nunca fue el punto, Ellie. Yo pensé que solo estaba siendo sentimental. Ahora tenía una casa llena de ese orden tan meticuloso que él dejaba en todo, y un billete gastado en mi bolsa. Y ahí fue cuando empecé a preguntarme cuál era realmente el punto de todo eso. La tienda era el orgullo de la familia. Pero resultó ser también la excusa perfecta para tapar muchas cosas. Fui a la casa de Sycamore 2 días después del funeral. Quedaba en la orilla del pueblo, a unos 15 minutos de mi departamento, por un camino que se volvía de terracería al final. Desde afuera, mi papá no estaba del todo equivocado, el porche estaba hundido de un lado, las canaletas ya no servían, una persiana colgaba chueca como diente flojo. Cualquiera que pasara rápido diría eso está para demolerse y seguiría de largo. Entré con la llave que me dio el abogado, y lo primero que me pegó fue el olor, cedro y aceite de máquina, exactamente el olor de las manos de mi abuelo. Por un segundo sentí que tenía 8 años otra vez, parada en su taller mientras él afilaba una herramienta. Pero cuando miré alrededor, entendí algo raro. Por fuera la casa se estaba cayendo. Pero por dentro estaba todo en perfecto orden. Cada libro en la repisa estaba acomodado por orden alfabético. Los cajones de la cocina tenían etiquetas escritas con su letra cuadrada y limpia. La ropa del closet estaba organizada por color y también por antigüedad. Esa no era la casa de un hombre que dejó de importarle todo. Era la casa de alguien que le importaba demasiado, pero quería que nadie lo notara. Fui caminando despacio por la sala, como cuando revisaba los estantes en la biblioteca antes de cerrar, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. No había polvo. No había nada al azar. En la pared junto a la puerta trasera había un calendario viejo de la ferretería, de hacía 2 años. Cada cita médica estaba marcada con su letra, incluidas las veces que yo lo llevaba. Él llevaba registro de que yo estaba ahí. Me quedé viéndolo más tiempo del que pensé. Un montón de basura, había dicho mi papá. Pero nadie etiqueta cada cajón de una casa que ya abandonó. Eso se hace cuando todavía esperas que alguien regrese. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y saqué el billete. Lo puse bajo la lámpara, lo alicé con cuidado y miré el número de serie como no me había atrevido a hacerlo en la oficina del abogado. La combinación de letras y números estaba en la esquina inferior, y en cuanto la leí, algo viejo dentro de mí reaccionó. Esa secuencia no era normal para un billete al azar. Los juegos de números de Walter siempre empezaban igual, un par de letras que indicaban categoría, y luego cifras que marcaban ubicación. Lo leí otra vez. Las primeras letras coincidían con un código del taller. Los números se dividían limpio en 2 partes cortas, como número de cajón y número de fila. Se me helaron las manos, no de miedo, sino de reconocimiento. No me había dejado $10. Me había dejado una instrucción. Busqué un lápiz, copié el número en la parte de atrás de un recibo de la biblioteca, y lo empecé a dividir en partes,
como él me había enseñado. Las letras primero, luego el tramo largo, y después el corto. Todo apuntaba al taller. Y dentro del taller, a algo contado desde una esquina. Esa noche no salí a buscarlo. Me quedé en la casa, girando el billete entre los dedos, escuchando su voz como si estuviera sentado frente a mí. Cuenta con cuidado. Durante años pensé que solo era su forma de decir ten paciencia. Ahora entendía que era literal. Eran instrucciones. Un lenguaje que había dejado armado durante décadas, esperando a la única persona que se tomó el tiempo de aprenderlo. De pronto me volvió la escena de la oficina de abogados. Las risas. La sonrisa de mi papá. Brenda riéndose. Curtis mirando en silencio. Ellos creían que el chiste era que yo no había recibido nada. Pero el verdadero chiste era otro. Yo era la única persona a la que él le había dejado todo. A la mañana siguiente, mi papá llamó antes de que terminara el café. Ni siquiera dijo hola. He estado pensando en la casa, soltó, como si fuera una conversación casual. Pero su tono ya venía con intención. Es un problema. Instalación vieja, humedad, todo eso. Si te la quedas, vas a pagar impuestos por una ruina por años. Le dije que todavía no había decidido nada. Ni lo pienses mucho, respondió rápido. Conozco a un desarrollador. Te paga en efectivo, cerramos rápido. Te quitas el problema de encima, firmas y listo. Ahí estaba lo raro, la prisa. Mi papá nunca había tenido prisa para ayudarme en nada. Pero ahora quería que firmara antes de que el testamento siquiera terminara el proceso legal. No soy una persona paranoica. Pero sí soy cuidadosa. Y la gente cuidadosa nota cuando alguien cambia de ritmo de la nada. Así que pregunté lo único que no encajaba. ¿Por qué tanta urgencia por una casa que supuestamente no vale nada? Hubo un silencio corto, de esos que se sienten. Hace movimientos rápidos, dijo él. No lo compliques, Eli. Le dije que lo pensaría. Colgué. Y después hice 3 cosas. Fotografié cada cuarto de la casa. Llamé a la oficina del abogado Puig para preguntar por los tiempos del testamento, y confirmé que nada podía cerrarse en semanas. Y anoté la fecha y la hora de la llamada de mi papá en mi libreta de trabajo. No era paranoia. Era método. Cuando alguien que nunca te ayudó empieza de repente a empujarte a firmar algo que te afecta a ti, no firmas. Registras todo. 1 hora después, Brenda mandó un mensaje lleno de corazones, preguntando si necesitaba ayuda para limpiar el desorden del abuelo. No contesté. Porque cada vez me parecía más claro que ese desorden era precisamente el punto. El taller estaba detrás de la casa, una construcción baja que olía aún más fuerte a cedro y aceite. Walter lo había levantado con sus propias manos. Adentro, una pared completa era un sistema de pequeños cajones de madera, todos numerados con su letra cuadrada, como un archivo viejo de biblioteca antes de lo digital. Me paré frente a esa pared y volví a leer mis notas. Las letras del número de serie señalaban exactamente esa pared. El tramo largo me dio un cajón. El tramo corto me dio la posición exacta dentro de ese cajón. Conté con cuidado, como él siempre me enseñó, y abrí el compartimento. Debajo de una charola con piezas de latón había una libreta con el lomo verde, ya cuarteado. No era un libro de inventario normal. Estaba gastado justo en la esquina donde alguien habría apoyado el pulgar 1000 veces. La saqué y de entre las páginas cayó un papel doblado. Su letra era inconfundible. La verdad se esconde en lo barato. Cuenta con cuidado. Leí esa frase 2 veces. Luego me senté en su banco de trabajo con la libreta verde en las piernas. Al principio parecía contabilidad normal, fechas, cantidades, notas cortas. Pero entre más la veía, menos normal se sentía. Eso no eran ventas de ferretería. Eran salidas de dinero, no entradas. Cada línea tenía una fecha, una cantidad y un par de iniciales. Algunas decían CM, otras RM, mi tío, mi papá. Todavía no entendía todo, pero lo suficiente como para sentir que el piso se me movía.
Mi abuelo no había escondido una libreta de ferretería en un cajón secreto solo para que yo la encontrara. Había escondido algo mucho más grande. Y había construido un rastro de años, esperando a que la única persona que sabía leer su lenguaje llegara justo hasta ese cajón. Eso no era basura. Era un registro. Me llevé la libreta verde a casa y la extendí en la mesa de la cocina bajo buena luz, como cuando preparo un libro dañado para repararlo. Yo estoy acostumbrada a leer cosas que no quieren ser leídas, registros viejos, papeles manchados, notas al margen en distintos idiomas. Una libreta hecha a mano no me iba a ganar. Empecé separando lo que sabía de lo que no. Las columnas eran consistentes, fecha, cantidad, un código, y las iniciales. Los registros abarcaban 9 años y terminaban más o menos un año antes de que mi abuelo ya no pudiera escribir bien. Lo que más me llamó la atención fue otra cosa, los números. No eran redondos. No eran pagos normales. Eran cifras irregulares, demasiado específicas, como si alguien estuviera sacando porcentajes de algo más grande y tratando de no dejar huella limpia. Saqué mis propias notas de los años en que ayudaba a mi abuelo con el banco y las puse junto a la libreta. Los números oficiales de la ferretería, los que la familia presumía, contaban una historia de negocio estable, bien manejado. Pero la libreta privada decía otra cosa. Dinero saliendo de cuentas que nunca aparecían en los registros oficiales. 2 versiones del mismo negocio. Y solo una coincidía con la realidad. Me recargué en la silla. Mi abuelo, el hombre al que todos llamaban un mal administrador, había estado llevando en silencio un registro paralelo del dinero de su propia empresa durante casi una década. Y no era malo con los números. Era mejor que todos ellos. Simplemente dejó de decirlo en voz alta porque en algún momento entendió que la gente que estaba tomando el dinero era la misma que se sentaba a su mesa en Navidad. La pregunta que no me dejaba dormir no era si algo estaba mal. Era cuánto tiempo lo había sabido mi abuelo y por qué esperó hasta que ya no estuviera vivo para actuar. Durante la semana siguiente trabajé con la libreta como si fuera un proyecto de investigación. Y esta es la parte que mi familia jamás habría creído posible de mí, que es justo por eso que Walter me eligió. Ellos veían a una mujer que sellaba libros en una biblioteca. Yo veía un problema con respuesta rastreable. Empecé a cruzar las fechas de la libreta verde con todo lo que podía conseguir legalmente. Registros del condado, documentos públicos, deudas registradas, y la lista de proveedores de la ferretería. Que prácticamente me sabía de memoria de tanto escuchar a Walter recitarla. Y ahí fue donde empezó a repetirse el patrón. En los registros oficiales aparecía un pago a un proveedor. Pero en la libreta verde, a veces aparecía un segundo movimiento, más pequeño, días después, marcado con iniciales. El patrón era paciente y feo. Casi en cada transacción legítima, una parte había sido recortada y desviada a otro lado. Una sola línea no decía mucho. Podía parecer un error de caja, una duplicación. Pero el patrón se repetía durante 9 años, en 2 manos distintas que no eran la de Walter. Y los patrones no mienten como la gente. Empecé a construir una línea de tiempo en tarjetas, una por cada movimiento sospechoso, pegadas en la pared de mi sala como si fuera un tablero de investigación. Para el viernes, la pared ya estaba llena. Y la forma que tomaba todo eso era imposible de ignorar. No era un hombre viejo perdiendo dinero. Era una fuga constante, calculada, sostenida durante años, escondida dentro de un negocio que todos aplaudían. Y el hombre que primero lo notó, que lo documentó todo en código, se lo había dejado a la única persona que nadie iba a sospechar. Me quedé viendo esa pared de tarjetas y sentí algo que no me gustó reconocer. No era tristeza. Tampoco era enojo todavía. Era algo más frío. Como una bibliotecaria que por fin encuentra el volumen perdido y sabe exactamente de qué estante lo arrancaron. Curtis llegó a la casa de Sycamore un domingo, sin avisar. Escuché su coche en la grava y lo encontré en el porche antes de que tocara la puerta. Sonrió como en la lectura del testamento, tranquilo, y con esa lástima suave que no pide permiso. Solo vine a ver cómo estás, dijo. Es mucho trabajo limpiar todo esto. No deberías hacerlo sola. Sus ojos ni siquiera estaban en mí.
Miraban por encima de mi hombro, entrando a la casa, recorriendo la sala, el pasillo y la puerta del fondo que llevaba al taller. Yo lo tengo bajo control, le dije. Asintió despacio. Tu papá tiene razón con lo del desarrollador. Esta casa está llena de cosas viejas, uno se encariña con lo que ya no sirve. Dejó el silencio colgado un segundo. No querrías perder semanas revisando basura de un viejo y quedarte solo con decepción. Yo mantuve la cara igual que en la biblioteca cuando alguien miente sobre sus multas. Amable, imposible de leer. Te agradezco la preocupación, le dije. Se quedó viéndome un segundo de más, como si estuviera intentando leer algo que no le estaba dando permiso de entrar. Luego golpeó ligeramente la barandilla del porche, como si en realidad se estuviera despidiendo de la casa más que de mí. Avísame si cambias de opinión, dijo, y se fue. Vi su coche hasta que el polvo se quedó flotando sobre la terracería. Y ahí entendí algo muy claro. Mi tío no había manejado 15 minutos en domingo para ver cómo estaba su sobrina en duelo. Había venido a medir el terreno. A ver qué había encontrado yo. La palabra basura estaba empezando a usarse demasiado en esa familia. Siempre salía de las mismas dos bocas, siempre dirigida al mismo lugar, esa casa. Y la verdad es sencilla, nadie insiste tanto en que algo no vale nada a menos que tenga miedo de lo que sí vale. Mucha gente me pregunta por qué no simplemente vendí la casa y me fui con el dinero. Pero es que mi abuelo no escondió algo donde cualquiera pudiera encontrarlo por flojera. Lo dejó justo donde solo alguien que supiera contar con paciencia iba a llegar. Si alguna vez fuiste la persona que siempre estuvo cuando nadie más llegaba, entonces esto es para ti. Me regresé a los cajones después de que Curtis se fue, porque ahora estaba segura de que todavía faltaba algo. Volví a leer la lógica de los números en la primera página de la libreta. Walter había dejado una línea casi borrada en lápiz, en el margen. Esa línea apuntaba a otro cajón, más abajo, cerca del piso. Conté otra vez con cuidado y lo abrí. Debajo de una charola de brocas había una caja metálica plana. Dentro, envuelta en tela, había una credencial que jamás había visto. Una identificación federal. Vieja, de décadas atrás, con el rostro de un Walter mucho más joven, serio, sin esa calma de ferretería que yo conocía. El nombre de la agencia significaba algo incluso para alguien que solo lo hubiera visto en libros de historia. Y debajo, en un sobre aparte, había cartas de reconocimiento. Esas que usan lenguaje formal del gobierno, donde casi no dicen nada pero lo dicen todo. Durante la mayor parte de su vida laboral, mi abuelo no había sido el auditor de una empresa de suministros que la familia siempre contaba. Había trabajado para el gobierno. En algo donde aprendes a registrar todo y a no confiar en la versión de nadie más. Me senté en el piso del taller con la caja en las piernas y, de pronto, la imagen que tenía de él cambió por completo. Los cajones etiquetados. La libreta perfecta. Los números. El juego de códigos. El registro paralelo. No era el capricho de un viejo solitario. Era entrenamiento. Había construido su vida sobre una sola idea. La verdad solo sobrevive si alguien la escribe donde no pueda borrarse. Y cuando vio a sus propios hijos vaciando lentamente lo que él construyó, no gritó ni los enfrentó. Hizo lo único que sabía hacer. Abrió una página limpia, tomó un lápiz y empezó a dejar constancia. Había un nombre que se repetía en los márgenes de la libreta, H. Coyle, junto a algunas entradas al final, siempre con una pequeña estrella. Yo conocía ese nombre. Henry Coyle había sido el encargado del viejo banco de ahorros en la calle principal, antes de que cambiara de dueño. Y él y mi abuelo habían sido amigos desde antes de que yo naciera. Ahora tenía más de 70 años y vivía encima de lo que antes había sido su sucursal. Le llevé café y me senté en su sala llena de cosas. Cuando mencioné la libreta verde, su expresión cambió de inmediato. Dejó la taza con cuidado, como si de pronto todo se volviera importante. Sabía que ibas a venir, dijo. Yo me quedé en silencio. Walter me dijo que alguno de ustedes vendría. Pero fue muy claro no el que más necesitara el dinero, sino el que hiciera la pregunta correcta. Le pregunté cuál era esa pregunta. Henry sonrió, pero era una sonrisa cansada.
Acabas de hacerla al traer eso aquí. Me explicó entonces, despacio, que Walter sabía desde hace años lo que sus hijos estaban haciendo. Y que no vino con él para detenerlos de inmediato, sino para asegurarse de que cuando llegara el momento, todo quedara limpio, rastreable e imposible de borrar como si fuera una confusión de un viejo. Incluso eligió ese billete, me dijo Henry. Revisó una tira completa de billetes de 10 hasta encontrar uno cuyo número de serie encajara con los juegos de conteo que me había enseñado desde niña. Después lo dejó sellado con el abogado, con instrucciones claras de que llegara a mí en persona, y a nadie más. No quería venganza, dijo Henry. Repitió esa palabra como si le pesara. Decía que quería un registro. Que los que gritan siempre ganan la discusión, pero los cuidadosos ganan el caso. Henry me miró por encima de sus lentes. «¿Te dejó algo en el banco, Ellie?» «Lo dejó en un lugar al que solo el número de ese billete puede entrar. No puedo entregártelo directo, pero si traes el número correcto, puedo llevarte hasta ahí». Sentí el billete en mi bolsa como si hubiera cambiado de peso. «Cuenta con cuidado», dije. Henry asintió. Me dijo que ibas a decir eso. Antes del banco, había un último cajón. Sus palabras me regresaron al taller con otra mirada. Esta vez no fui directo a lo obvio. Busqué como él quería que buscara, despacio, al final, cuando ya crees que terminaste. Y ahí estaba. Detrás del cajón de los archivos verdes, había una pared falsa. La había pasado por alto porque dejé de contar una posición antes de tiempo. Adentro había un sobresellado con mi nombre escrito con su letra cuadrada. Debajo, un montón de estados de cuenta bancarios sujetados con un clip ya oxidado por los años. Abrí primero los estados de cuenta. Necesitaba las manos ocupadas mientras el pecho alcanzaba a entender. Eran las cuentas personales de Walter. Las que yo misma lo ayudaba a leer cuando ya no veía bien. Y ahí estaban. En blanco y negro. Retiros que yo nunca autoricé y que él nunca hizo. Transferencias con una firma casi suya, pero no exactamente. Fechas de los meses en que ya apenas podía sostener un lápiz. Mi tío y mi papá no solo habían desviado dinero del negocio. Al final, cuando Walter estaba más débil, habían metido la mano directo en sus cuentas personales. Habían falsificado su firma. Y le habían robado directamente al hombre que ya no tenía fuerza para detenerlos. Tuve que dejar los papeles a un lado y respirar hondo. Luego abrí la carta. Era corta. Muy a su estilo, cada palabra pesaba. Decía que le dolía dejarme una pelea en lugar de un regalo. Que me había visto llegar cada domingo, sin falta, y que sabía que yo era la única en la familia que entendía algo simple, que el amor, muchas veces, es solo prestar atención. También decía que el billete de $10 era la llave de un cajón en el viejo banco de Henry. Que el número de serie era el que indicaba cuál cajón. Y que todo lo que necesitaba para terminar lo que él empezó ya estaba ahí dentro. Y al final, subrayado una sola vez, dejó la frase que se me quedó pegada para siempre. La verdad se esconde en lo barato. Cuenta con cuidado. Tú siempre pudiste. Me senté en su taller, con olor a cedro y aceite, y dejé de ser la nieta revisando cosas viejas. Me convertí en la guardiana del registro. Esa noche leí la carta otra vez y luego una tercera, hasta que ya no la veía, la escuchaba. Mucha gente cree que en momentos así uno explota de enojo. Yo también pensé que iba a pasar. Porque sería más fácil. Pero no llegó la rabia. Lo que llegó fue otra cosa, una claridad fría, firme. Mi abuelo me había dejado toda una vida resumida en una sola instrucción. Él pudo haber destruido a la familia desde su lecho de muerte. Pudo haber llamado a un abogado, hacer un escándalo, dejar que todos lo vieran caer en tiempo real. Pero no lo hizo. Y al final entendí por qué. Un escándalo se apaga. Una pelea se convierte en tu palabra contra la mía. Y él había vivido suficiente para saber que las acusaciones se pierden en el ruido pero los documentos no. Así que eligió otra cosa. Algo lento. Silencioso. Imposible de borrar. Eligió tener la razón en papel, de una forma que ninguna sonrisa ni ninguna negación pudiera borrar.
y me eligió a mí para cargarlo. No porque la familia me debiera algo. Tampoco porque yo necesitara el dinero. Sino porque yo era la única que había aprendido a contar con cuidado, cuando todo eso todavía era solo un juego entre un abuelo y una niña sola. Miré mi pared de tarjetas, la libreta verde, los estados de cuenta falsificados, la carta. Pensé en la sonrisa de mi papá en la oficina, en la risa de Brenda, en la mirada de Curtis. No iba a gritarles. No iba a perseguirlos con amenazas ni caer en su mismo ruido. Iba a hacer exactamente lo que Walter me enseñó. Juntar cada prueba, entregarla a quien tiene que ver con la verdad y dejar que el registro hablara donde nadie pudiera burlarse de él. Eso no era venganza. Era contabilidad. Henry me encontró en el banco un martes por la mañana, en una cita que él mismo ayudó a organizar. Porque no era tan simple como llegar con un número. Walter había registrado la caja años atrás y me había nombrado por escrito como la persona con derecho a abrirla después de su muerte. Los papeles del testamento y mi identificación fueron lo que realmente abrió la puerta. El número de serie nunca fue la llave. Era el mapa. En cuanto el gerente del banco confirmó quién era yo, el billete dejó de ser solo un billete. Me indicó exactamente qué caja, entre cientos, era la de mi abuelo. Las letras marcaban la fila. El tramo largo marcaba el cajón. El tramo corto coincidía con una nota que Walter había dejado archivada años atrás. Todo encajaba. El cajón salió con peso, largo, como si guardara demasiado silencio adentro. Y ahí estaba todo. Años de estados de cuenta organizados por cuenta. Una segunda versión de los libros de la ferretería, la real, guardada junto a la oficial para que la diferencia se pudiera ver sin esfuerzo. Copias de cheques con firmas falsas al lado de las firmas verdaderas, como prueba comparativa. Y un índice escrito a máquina con el mismo lenguaje preciso de Walter, explicando que demostraba cada documento y cómo se conectaba con el siguiente. No me había dejado pistas sueltas. Me había dejado un caso terminado. Armado por un hombre que pasó su vida aprendiendo cómo se construye una prueba para que sobreviva cuando la toca gente que miente para vivir. Puse la mano sobre la pila de papeles y sentí como todo encajaba por fin. El número de serie del billete de $10. La broma del testamento. Lo que todos se rieron. Todo eso había llevado exactamente, como él lo planeó, a un cajón que contenía la prueba de lo que le habían quitado. Henry me observaba en silencio. Decía que sabrías qué hacer con esto, murmuró. Y sí lo sabía. No iba a enfrentar a nadie cara a cara. Iba a llevar esto a las únicas personas que pueden convertir un registro en consecuencias reales. Necesito un contador forense, dije. Y después, un fiscal. Henry asintió. También decía que ibas a decir eso. Mi papá se enteró de que fui al banco como se enteraba de todo, por Brenda y una cadena de llamadas familiares. Y reaccionó como siempre, en público, y haciendo ruido. Apareció en la biblioteca un miércoles por la tarde, justo en hora de cuentacuentos, con padres y niños alrededor. Al principio no gritó. Se apoyó en mi escritorio como si fuera una conversación normal y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan que estaba preocupado por mí. Que el duelo hace cosas raras. Que yo estaba manipulando a la familia y presionando a un hombre enfermo desde hacía meses. Una mamá levantó la vista entre los libros infantiles. Es triste, dijo mi papá, moviendo la cabeza con falsa calma. Ella hizo que el viejo cambiara todo cuando ya no estaba bien. Nosotros solo estamos tratando de manejarlo con cuidado. Fue limpio. Hay que reconocerlo. En un solo movimiento se puso como el razonable y me dejó a mí como la oportunista. Esa historia iba a correr por todo el pueblo antes de la cena. La nieta silenciosa de Walter convertida en alguien ambiciosa que se aprovechó de un viejo confundido. Mantuve la voz firme. Papá, mejor vete. Hay niños aquí. Sonrió como si hubiera ganado, se enderezó y se fue. Y yo me quedé ahí, frente a los padres, los niños y mis compañeros, con la cara ardiendo. Por un minuto feo, tuve ganas de correr detrás de él y gritar toda la verdad en medio del estacionamiento. Yo no hice lo que él quería que hiciera. Entré al cuarto de trabajo,
Cerré la puerta y empecé a escribir todo, la fecha, la hora, las palabras exactas que usó mi papá y los nombres de las 3 personas que estaban presentes. Él había elegido su arma, humillarme en público, delante de la mayor cantidad de gente posible. Yo ya había elegido la mía, decir la verdad, en silencio, en papel, frente a la única audiencia que importaba. Esa noche hice copias de todo. Luego copias de las copias. Guardé un juego en una bolsa ignífuga, otro en una caja de seguridad que abrí yo misma, y otro en la cajuela del coche. Eran viejos hábitos, aprendidos de mi abuelo, que me enseñó que la verdad solo sobrevive si existe en más de un lugar. No compré grabadoras. No intenté provocar a mi papá ni a mi tío para que dijeran algo que pudiera usar después. Ya había visto demasiadas veces cómo la gente pierde cuando juega el mismo juego que el otro lado. Ellos tenían ruido, gritos, presión, mentiras dichas con seguridad hasta que parecen historia. Si yo respondía con más ruido, todo se iba a decidir por quien gritaba más fuerte y ellos siempre ganaban ahí. Así que no acepté esa pelea. Elegí otra. Una que no podían ganar. No iba a ser la más ruidosa. Iba a ser la mejor documentada. Al día siguiente llamé a una contadora forense de 2 ciudades más allá, alguien que encontré en una lista de recomendaciones del Colegio de Abogados del Condado. Necesitaba a alguien sin ningún vínculo con la familia Mercer. Se llamaba Paula Reyes y llevaba 15 años reconstruyendo fraudes financieros. Le dije por teléfono que tenía 9 años de registros paralelos, firmas falsificadas y estados de cuenta armados por la propia víctima antes de morir. Hubo un silencio del otro lado, de esos buenos, los de alguien que entiende que la llamada ya no es normal. Trae todo, me dijo. Originales y copias. No lo ordenes. Quiero verlo tal como lo dejó. Colgué y sentí, por primera vez, la forma del camino que venía. Era lento. Nada glamuroso. Pero era exactamente el tipo de camino que Walter habría elegido. Cuando Paula Reyes vio todo, extendió los documentos sobre una mesa larga de juntas y se quedó en silencio bastante tiempo. Yo la observaba leer como yo leo, siguiendo columnas con el dedo, comparando páginas, anotando en su propio cuaderno. Después de casi una hora levantó la vista. Tu abuelo, dijo despacio, hizo como el 80% de mi trabajo antes de morir. Empezó a explicarme lo que tenía enfrente. Los libros oficiales de la ferretería mostraban ingresos estables, todo en orden. Pero los estados de cuenta bancarios contaban otra historia más silenciosa. Dinero que salía disfrazado de pagos a proveedores inflados, y luego regresaba en partes a cuentas que ni siquiera pertenecían al negocio. Durante 9 años, esos recortes habían formado una cantidad enorme. Tan grande que me dio un vuelco en el estómago. Y luego estaba lo otro. En los últimos 2 años de vida de mi abuelo, aparecían retiros de sus cuentas personales. Firmas falsificadas, hechas por alguien que ya no escribía como él. Paula golpeó suavemente uno de los cheques con el dedo. Esto es distinto, dijo. Robar de un negocio que ayudas a manejar ya es grave, pero esto es diferente. Taking money directly from an elderly man's personal account using a forged signature while is incapacitated falls into its own category. Paula was very careful with her words, like honest professionals usually are. She didn't say anyone was going to prison. She said the documentation was solid, that the losses were clearly measurable, and that under Ohio law this kind of pattern could support both a civil claim from the state and a possible criminal review. She kept repeating one word, cold, like she wanted to make sure he understood she wasn't making promises. I'm an accountant, not a prosecutor, she said, but I've seen a lot of these cases. And most of them don't arrive disorganized. Then she looked at me over the papers. Your grandfather didn't leave you a mess. He left you a brief. Y asked her what came next. She didn't hesitate. Now we make it official. The state lawyer Paula recommended was graduate, and the first thing she did was slow me down. I walked into her office ready to tear everything open, ready to bury my family under all the evidence at once. But she made me sit with the rules first. Not everything Walter documented could be used, she explained.
Some of the older entries in the ledger might fall outside the legal time limits. A good defense attorney would attack those immediately. But the important part, the pattern, the ongoing fraud, and especially the forced withdrawals from Walter's personal accounts, was recent enough and serious enough to matter. The state as standing, she said. As the inheritor of the Sycamore property and a beneficiary, you can pursue civil recovery. And with a forensic report is clean, plus clear signature forgeries, a county prosecutor will take elder financial abuse seriously. Just like Paula, she never guaranteed an outcome. She talked about referrals, prosecutorial discretion, restitution, and the difference between what evidence shows and what a court decides. And strangely, I like that. After weeks of my family's loud confidence and casualties, it felt grounding to sit across from someone who refused to exaggerate anything. I asked her the only question that mattered. Is it enough to make sure this don't get buried? Grace looked down at Walter's documents spread between us. Sweetheart, she said, your grandfather spent 9 years making sure it couldn't be buried. Our job is just to carry it the last mile. I signed the papers, and that's when everything started moving, the slow, official machinery my father could never shut down, no matter how loud it got. People think revenge is loud. It isn't. It's a forensic accountant, a stack of bank statements, and a court calendar that don't care about family opinions. And if you've ever wondered what it looks like when the room that laughed finally goes quiet, stay with me. Brenda me encontró en el estacionamiento del supermercado unos días después. Seguro estaba esperando. Salió de entre los coches demasiado rápido como para ser casualidad, y la versión arreglada de ella ya no estaba ahí. Nada de voz alegre, nada de mensajes llenos de emojis. Tenía las manos temblando. Por favor, dijo. Eli, por favor. Sea lo que sea que encontraste, por favor. Me quedé junto al carrito sin interrumpirla. Algo en su cara me decía que esta era la primera vez en mucho tiempo que estaba siendo completamente honesta. Empezó a soltarlo en pedazos. Sabía que había dinero involucrado. No los detalles, no lo peor, pero lo suficiente. Curtis le había dado papeles para firmar durante años y le decía que no los leyera. Y ella no los leía porque leerlos significaba aceptar la verdad. Estamos ahogados, dijo. La vida que todos creen que tenemos se sostiene con deudas y con dinero que no es nuestro. Y luego lo dijo más bajo. He pasado tanto tiempo fingiendo que todo estaba bien que ya ni sé cómo se vive de otra forma. Me miró. Tengo hijos. ¿Si esto sale, qué va a pasar con mis hijos? Por un segundo lo sentí. Ese jalón que estaba buscando. Era una persona asustada, en un estacionamiento, pidiéndome que apagara su miedo. No dudaba de que su pánico fuera real. Pero también pensé en la firma falsa de mi abuelo, hecha por alguien de esa misma familia mientras él estaba en una cama, enfermo, una cama que yo misma ayudé a preparar. Lo siento, le dije. Siento que estés metida en esto de esa forma de verdad. Hice una pausa. Pero no voy a enterrarlo. Él tampoco lo hizo y tenía más razones que cualquiera para hacerlo. Empezó a llorar. Dejé mi carrito, la acompañé hasta su coche con cuidado, y me fui manejando con las manos firmes en el volante. Porque la compasión no es lo mismo que rendirse. Mi papá cambió de estrategia cuando el intento de humillarme no funcionó. Esta vez fue solo a mi departamento, y por primera vez en mi vida adulta intentó hablar como si realmente fuera mi padre. Se sentó en mi mesa de la cocina, justo frente a la pared donde tenía mis tarjetas de índice. No las miró. Ni siquiera fingió que no existían. Tu mamá estaría destrozada, dijo. Que en paz descanse viéndote destruir a esta familia por los rencores de un viejo. Lo dejé hablar. Sacó todo, a mi mamá, las cenas familiares que ya no existían, la idea de familia como si fuera una deuda que yo debía pagar. Walter estaba amargado al final, dijo. Te llenó la cabeza de cosas. Esos papeles no significan nada, Eli. Solo tienes el resentimiento de un viejo enfermo. Y entonces buscó la misma frase de la oficina del abogado, la que inició todo. Esta vez la dijo más suave.
casi amable. Dejó un montón de basura, cariño. No dejes que te arruiné la vida. Y ahí estaba. La misma frase, pero volteada. En la oficina del abogado era un insulto para hacer reír a todos. Ahora era casi una súplica, porque ese montón de basura se había convertido en lo único que de verdad le daba miedo. Miré a mi papá. Vi el miedo detrás del personaje que estaba actuando. Y, por extraño que suene, me sentí tranquila. ¿Sigues llamándolo basura?, le dije. Pero manejaste hasta acá solo para convencerme de que lo deje ir. Nadie suplica por basura. Se le tensó la mandíbula. Se levantó de golpe, empujó la silla demasiado fuerte al acomodarla y se fue sin decir otra palabra. Me quedé sola con el registro de mi abuelo y entendí algo simple. Esa súplica ya me había dado la única victoria que importaba. Una semana después llegó la invitación, disfrazada de reunión familiar. Mi papá llamó, serio, formal, como si fuera un trámite importante. Dijo que la familia quería sentarse a resolver el tema como adultos, con abogado presente. Con su abogado. Querían verme en la misma oficina de Puig, la misma mesa larga, el mismo lugar donde todo empezó. Solo que esta vez no era para leer un testamento, sino para empujarme a firmar la casa antes de que el proceso legal siguiera su curso. El plan era claro: vender la propiedad, vaciar el taller, tirar todo, borrar el rastro y venderlo como si yo por fin hubiera entrado en razón. Dije que sí. Cuando se lo conté a Grace, mi abogada, levantó una ceja. No tienes que ir, me dijo. Esto lo podemos manejar solo con documentos. Y lo sabía. Pero entonces pensé en Walter. Él también pudo haber hecho todo en silencio, solo con papeles. Y aún así decidió lo contrario. Hizo que la verdad llegara exactamente al mismo cuarto donde se habían reído de él. Hay una diferencia entre justicia y ajuste de cuentas. La justicia puede resolverse en una oficina, entre abogados, en papeles. Pero un ajuste de cuentas necesita testigos. La gente que se rió tenía que estar ahí cuando la risa se acabara. Voy a ir, le dije a Grace. Quiero que estén todos. Quiero la misma mesa. Me estudió un segundo, igual que Henry, igual que Paula. Está bien, dijo al final. Entonces vamos preparados. Tú no hablas mucho. Dejas que los documentos hablen. Casi sonreí. Eso, le dije, es lo único que me enseñó mi abuelo. La noche antes de la reunión puse todo sobre la mesa por última vez. Y lo armé como él lo habría hecho, en un solo paquete, ordenado, imposible de ignorar. Arriba de todo, el reporte forense de Paula, con las conclusiones claras. Debajo, las libretas paralelas, la mentira oficial junto a la verdad de Walter. Luego estaban los cheques falsificados, colocados junto a las firmas reales de mi abuelo para que cualquiera pudiera compararlos sin duda. Y al final, la carta, guardada en su propio sobre, porque hay cosas que siempre se dejan para el cierre. Confirmé por correo electrónico que la fiscalía había recibido el paquete de referencia que envió Grace y que ya lo habían registrado. No significaba cargos todavía, pero sí dejaba constancia oficial de algo que ya no se podía borrar ni fingir que no existía. Henry llamó para decir que iba a estar ahí en la mañana, vestido formal, listo para confirmar todo lo que sabía sobre cómo Walter había armado esa evidencia y por qué. Yo me quedé con el billete gastado de $10 en las manos, con el olor a cedro y aceite del taller todavía pegado en la ropa, y con la libreta verde de lomo gastado frente a mí. 3 cosas pequeñas que ellos creyeron basura: una casa en ruinas, un billete sin valor, y un abuelo al que habían subestimado toda la vida. Y para ese punto, ya no estaba enojada. El enojo es ruidoso y se quema rápido. Yo ya no necesitaba eso. Necesitaba estar firme, no caliente. Era algo mejor que el enojo. Estaba lista. Pensé en todos los domingos que fui, en los pastilleros, en las citas médicas, en las conversaciones en el porche. Y entendí algo que me cayó tarde pero completo: no estaba perdiendo el tiempo con un viejo sin dinero. Estaba ganando la única herencia que de verdad importa. Su confianza. Y su lección. Los cuidadosos ganan el caso. En la mañana iba a volver a entrar a ese mismo cuarto donde se rieron de mí.
Y esta vez no iba a levantar la voz ni una sola vez. Era el mismo lugar. La misma mesa larga. La misma ventana donde a Curtis le gustaba sentarse. La misma silla al frente donde mi papá se sentaba como si fuera suya. Brenda estaba ahí, pálida, evitando mirarme. Los primos también llegaron, curiosos, como si vinieran a ver un espectáculo. El abogado de mi papá era un hombre rápido, con un folder delgado. Y Pete estaba a un lado, incómodo, como alguien que por fin entendió en qué lado de la historia estaba parado. Entré con Grace y Henry, y me senté en el mismo lugar de siempre, junto a la puerta. Mi papá sonrió al verme ahí, confundiendo mi calma con debilidad. Su abogado tomó la palabra primero. Deslizó una sola hoja sobre la mesa hacia mí, un documento de cesión ya preparado, listo para firmarse. La propiedad de Sycamore, dijeron, iba a pasar a una empresa administradora. Y había un cheque modesto pegado al contrato. Creemos que esto es más que justo, dijo mi papá con ese tono amable que usa cuando está actuando para los demás. Ellie no es de propiedades. Nosotros nos encargamos del problema. Ella se queda con un inicio limpio. Todos ganan. Abrió las manos, como si estuviera cerrando un trato perfecto. Ya dejemos atrás el desorden del abuelo y volvamos a ser familia. El cuarto esperó. Esperó que yo discutiera, o que me rompiera. No hice ninguna de las dos cosas. No toqué el documento. Metí la mano a mi bolsa, saqué el paquete completo y lo puse sobre la mesa sin prisa, alineándolo con cuidado, como cuando acomodo un libro antes de regresarlo a su lugar. La sonrisa de mi papá se quedó, pero sus ojos bajaron al montón de papeles. Y ahí vi el primer cambio. Un pequeño, pero real. Duda. Curtis se quedó completamente quieto junto a la ventana. Grace juntó las manos. Miré a mi papá, luego al documento entre nosotros, y hablé por fin con la voz más calmada que tenía. Antes de firmar cualquier cosa creo que todos deberían ver qué es realmente la basura. Abrí el paquete y empecé a sacar los documentos uno por uno, explicándolos con el mismo tono tranquilo con el que en la biblioteca le explicaba la copiadora a quien no sabía usarla. Este es el libro contable oficial de la ferretería, dije, deslizando la primera hoja al centro de la mesa. Y este es el que mi abuelo llevaba al mismo tiempo, escrito por él, durante 9 años. Los puse uno junto al otro. No coinciden. El dinero salía del negocio como pagos inflados a proveedores y una parte regresaba a cuentas que no pertenecían a la empresa. Las iniciales en los márgenes son CM y RM. No miré a mi tío ni a mi papá cuando dije eso. Dejé que el papel hablara solo. Luego puse el reporte forense. Una contadora forense certificada revisó todo. Calculó la pérdida. Es grande. Y está documentada. Brenda hizo un sonido bajo, casi ahogado. Mi papá intentó hablar, pero yo seguí, como se sigue leyendo cuando alguien te interrumpe. Y luego, estos, dije, colocando los cheques falsificados junto a las firmas reales de mi abuelo, son retiros de sus cuentas personales en los últimos 2 años de su vida. Firmados con su nombre por alguien que no era él. Él ya apenas podía sostener un lápiz. Yo le cambiaba las sábanas. Sé exactamente qué tan enfermo estaba cuando firmaron esto. El cuarto se quedó completamente en silencio. Un silencio pesado. De esos que ya no se pueden ignorar. El abogado de mi papá leía el reporte forense al revés y se le iba el color de la cara. Curtis no se movía, pero también estaba cambiando. En vivo. Sin poder esconderlo. Puse el último documento sobre la mesa, la carta, todavía dentro de su funda. Apoyé 2 dedos encima y miré a mi papá, el mismo que había reído en ese cuarto y llamado basura a mi herencia. Y dije lo único que había venido a decir. No era basura. Mi voz no subió. Era el recibo de todo lo que se llevaron. Nadie se rió esta vez. Nadie hizo ningún ruido. Y entonces mi papá explotó, exactamente como yo sabía que iba a hacerlo. Se empujó hacia atrás y la silla cayó al piso. «Esto es basura», gritó. «Basura de un viejo senil, y ella se inventó todo esto».
Señalaba los papeles, con la cara roja y la voz rompiéndose contra las paredes. Su propio abogado le puso una mano en el brazo y dijo su nombre en voz baja, firme, como quien intenta evitar que alguien se destruya frente a todos. Cálmese. Curtis, que nunca levantaba la voz, habló por fin. Y su calma fue peor que el grito. ¿De dónde sacaste los estados de cuenta del banco?, preguntó, sin negarlo, sin atacar, solo midiendo. La pregunta de alguien que ya está calculando que tanto perdió. Grace respondió por mí, tranquila, sin inmutarse. Fueron obtenidos legalmente por herencia. Y ya hay una referencia formal en la Fiscalía del Condado. Está registrado. Hizo una pausa. Le sugiero que hablen con sus propios abogados antes de decir algo más. La palabra fiscalía cayó en la mesa como un peso. Los primos ya no miraban el show, miraban a sus padres. El espectáculo que habían venido a ver se había convertido en algo que ya no querían presenciar. Brenda lloraba en silencio. Y mi papá, el mismo que había entrado a mi biblioteca a acusarme frente a niños, el que siempre hablaba seguro, fuerte, invencible, se sentó despacio. Como si ya no confiara en sus propias piernas. La sangre se le fue del rostro y dejó algo que nunca le había visto. Miedo. Un miedo simple, animal. La cara de alguien que por fin entiende que lo que se burló durante años se estuvo construyendo en silencio y que la persona que despreció es la que lo sostiene todo. Ya no volvió a gritar. No podía. Solo se quedó viendo el billete de $10 gastado que yo había puesto sobre la carta. Y empezó a desmoronarse ahí, frente a todos los que había querido impresionar. El cuarto que antes explotaba en risas ahora estaba completamente en silencio. Yo junté mis documentos, los ordené otra vez, le pasé el paquete original a Grace y dejé el documento de cesión sobre la mesa, intacto, donde mi papá lo había empujado. Yo no voy a firmar esto, dije. La casa no se vende, y el taller se queda exactamente como está. Nadie intentó detenerme. Los primos ni siquiera me miraban a los ojos. El abogado de mi papá ya estaba murmurando algo sobre asesoría separada y hablando cada vez menos en voz alta. Curtis me observaba con esa mirada fija, fría, como si estuviera reordenando todo su futuro en la cabeza. Y entendí algo, esa calma no era fortaleza. Era alguien haciendo cuentas sabiendo que iba a perder. Me levanté, tomé el billete gastado al final y lo guardé de nuevo en mi abrigo, donde había estado todo ese tiempo. Luego caminé hacia la puerta del mismo cuarto del testamento, el mismo lugar donde salí una vez entre risas. La primera vez me fui sonriendo para que no vieran nada. Esta vez me fui en silencio. Y la sonrisa que salió fue para mí. En aquel entonces pensaron que estaban viendo mi derrota. Pero en realidad estaban viendo a mi abuelo ganar, despacio, desde una silla que ninguno de ellos supo leer a través de la única nieta que aprendió a contar con cuidado. Empujé la puerta y salí al pasillo. Detrás de mí todavía escuché la voz de mi papá, más pequeña, repitiendo la misma pregunta una y otra vez a su abogado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no tenía respuesta para él. Walter se había encargado de eso 9 años antes. El ajuste de cuentas llegó exactamente como él lo construyó, lento, en papel, imposible de gritar. La Fiscalía del Condado abrió una investigación. No fue rápido. Estos casos nunca lo son. Pero Walter les dejó prácticamente todo armado. Eso les ahorró años de reconstrucción. Meses después, Curtis fue acusado bajo la ley de Ohio por abuso financiero y firmas falsificadas. Lo más viejo era más difícil de perseguir, pero lo reciente era claro, sólido suficiente. Mi papá también enfrentó cargos y una demanda civil del patrimonio para recuperar lo robado. Un tribunal pasaría mucho tiempo decidiendo cuánto debía pagar exactamente. La ferretería Mercer entró en administración judicial y después fue vendida. El dinero se usó para devolver lo que se había llevado. Brenda cooperó desde el principio y dijeron que eso la ayudó. Ojalá haya ayudado también a sus hijos. Yo no celebré nada. No hay brindis en ver cómo el apellido de tu familia se convierte en advertencia en boca de otros. Pero yo tampoco aparté la mirada. Me quedé con la casa de Sycamore. Arreglé el porche y las canaletas yo sola. Al principio mal,
luego mejor. Limpié el taller y dejé la pared de cajones numerados exactamente como él la había construido. Y con la parte del dinero recuperado que volvió al patrimonio, hice lo que su carta nunca pidió directamente pero claramente esperaba. Abrí un fondo en la biblioteca con su nombre, el Fondo Walter Mercer. Para enseñar lectura y educación financiera básica a cualquiera en el pueblo que siempre le dijeron que no era lo suficientemente listo para entender su propio dinero. La primera clase se llenó en una semana. La di yo misma los domingos por la tarde, en el mismo horario en el que antes lo llevaba a sus citas médicas. Se sentía como cumplir una promesa que ni siquiera sabía que había hecho. Mi abuelo se pasó la vida demostrando algo simple, que lo que parece más barato en un lugar, muchas veces es lo que sostiene todo. Y que la integridad es el único libro contable que siempre cuadra aunque otros griten que los números dicen lo contrario. Esa es mi historia. Una casa medio destruida, un billete de $10 y un abuelo que confió en mí para mirar más de cerca cuando nadie más lo hizo. Si alguien en tu familia alguna vez fue subestimado por ser callado o cuidadoso, mándale este video. Lo va a entender. Y si tú crees que la verdad lleva mejor registro que la voz más fuerte del cuarto, suscríbete, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente.